Bienvenido al podcast, Antonio, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, un honor, un orgullo y mucha felicidad de poder estar aquí en tu canal y gracias por invitarme. Bueno, el canal de Itepol. Nada, como siempre en Itepol nos gusta dar visibilidad a esos compañeros que se esfuerzan, ¿no? Y cómo no, tenemos a Antonio, que se vea bien. Antonio Montoya, autor del libro Todo sobre la específica prueba de alcoholemia, que de aquí recomendamos. En los últimos meses hemos ido poniendo sentencias interesantes sobre el tema de las pruebas de alcohol y todas ellas están sacadas de su libro y qué mejor que contar con el autor para hablar de él. Pero antes de iniciar, Antonio, una breve presentación a los compañeros para que te conozcan. Mi nombre es Antonio, trabajo de oficial de policía local, como oficial de policía local en Benissa, la población de Benissa, un pueblecito que está muy, muy cerca de, bueno, Denia, entre Denia y Benidorm. Algunos os sonarán, otros no. Y nada, pues tuve esta iniciativa hace un par de años, me lo marqué como proyecto personal. Eh, no sé qué más quieres que te comente. Estudios o... Sobre todo, agradecer a tu compañero, a Fran, porque fue el que nos puso en contacto, que Fran es un fiel seguidor de los cursos de la formación de ITEPOL, y nos puso en contacto, nos lo propuso, y claro, nosotros estamos abiertos a todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y ya hemos tenido a más de un compañero, ¿no? Aquí dándole publicidad a ese vídeo, perdón, a ese libro, y nada, qué mejor contar contigo. Y la verdad es que, aparte de ser recomendable, cuando estuvimos hablando, que nos conocimos personalmente este tiempo atrás, que quedaste, me trajiste el libro para todos los compañeros de Itepol, y la verdad es que yo pensaba, madre mía, tanto sobre el 379.2, ¿no? Porque al final hablar del 379.2 y de la negativa, ¿no? Porque son acólitos en uno del otro, ¿no? Y una breve, una breve, no, una reciente sentencia, el 383 que luego hablaremos, ¿no? Que alguno pues la deja así un poquito sorprendido, ¿no? Por el criterio que ha tenido el Tribunal Supremo. Pero bueno, para ir comenzando y desmenuzando el libro, me llamó mucho la atención las estadísticas de estudios, ¿vale? Pues, sobre el tema de los adolescentes, del consumo de alcohol. ¿Qué es lo más llamativo que a ti también sobre ese tema, ¿no? Del consumo de alcohol y drogas en los adolescentes? Bien, Caco. El tema de las encuestas de estudios tenemos que contextualizarlas a nivel de que son estudios metodológicos que se realizan bienalmente, vienen practicándose, llevándose a cabo desde 1994 y lo que buscan es indagar sobre la prevalencia de consumo de drogas sobre los estudiantes de enseñanza secundaria, ¿vale? Tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachiller y ciclo medio de, de- de formación profesional, el conocido ciclo medio. ¿Vale? Y lo que indagan un poco en averiguar ciertos datos, son datos representativos, es decir, utilizan una muestra representativa, es decir, aplicable a la población. En la última que se realizó fue en 2023, se utilizaron, para que te hagas una idea, unos 42.000 alumnos, más o menos. Y bueno, datos concluyentes así podría destacar que aseveran, tras las encuestas realizadas, que la droga donde mayor prevalencia existe es el alcohol. Ellos se basan en hacer análisis, o mejor dicho, preguntas que puedan extraer datos de un consumo 12 meses anterior, 30 días y un consumo diario, a ver qué conclusiones extraen de estas tres fases, ¿vale? Es más o menos un 75% asevera consumir alcohol haber consumido alcohol al menos alguna vez los últimos 12 meses. La mitad los últimos 30 días y 1,5% afirman consumirlo diariamente, que esto es un dato súper alarmante. Luego, otro dato súper característico es que la edad de inicio son exactamente 14,7, ¿vale? Y ligeramente superiores la Studes del 2023 a 2021. En mayores tenemos una parecida, la edades, que también, no voy a entrar mucho, bueno, si quieres entro, pero no voy a entrar mucho en ella, muy, muy similar a la de Studes, y los datos también bastante, bastante próximos, con la única diferencia que en las TUDES hemos dicho que las edades son entre 14 y 18, si no lo he dicho, lo recalco aquí, y las edades utilizan una muestra
con población general entre 15 y 64. Lo característico es que en las edades, en la de mayores, en la de población general, perdón, el dato diario de consumo, según los encuestados, ronda 10,5. El 10,5% de los encuestados afirman consumir diariamente alcohol. Esto es una barbaridad. Esto, para que te hagas una idea, de 49 millones y medio de habitantes que tiene España, pues un 10,5 estaríamos en torno de 5 millones de personas. Consumen diariamente alcohol. Y lo que se trataba un poco en el libro, en ese capítulo, el primer capítulo, perdón, es de visualizar, pues tener una perspectiva un poco genérica, ya no solo de consumo, de prevalencia, sino pues bueno, otro tipo de datos que interesan sobre todo a nivel policial, como pueden ser los datos de los institutos de toxicología, cuando analizan, por ejemplo, pues fallecimientos por accidentes de tráfico y bueno, algunos más. Entonces quería poner un poco sobre la mesa pues los datos existentes y tener una idea, hacernos una idea un poco de la magnitud del problema que es el consumo del alcohol en nuestra sociedad. Sí, no, la verdad es que está bien estas estadísticas, porque al final aquello que no se muestra o no se recoge es como si no existiera. Yo siempre hago muchas veces este símil, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, pues hace ya 25 años por ahí más o menos, que los amigos se escondían para fumar. Es decir, le daba miedo de que unos padres, unos vecinos, ¿no? Ese control no formal, de que los vieran, ¿no? Por las consecuencias que podía llegar. Pero es que hoy en día, y tú lo sabrás, como policía y como muchos compañeros que nos escuchan, hoy en día hay adolescentes que consumen delante de sus padres bien alcohol o bien incluso marihuana, etcétera, pero es que muchos de ellos son los propios padres quienes van y le compran estas sustancias para consumirlas con sus hijos. O sea que es como esa evolución, ¿no? Esa evolución o involución de la sociedad en el tema del consumo. En tu libro hablas del plan estratégico en Europa, ¿no? En materia de seguridad vial, que en 2050, y tú así lo matizas, que crees que pueden haber cero personas fallecidas en tema de accidentes de tráfico. ¿Crees que se podrá llegar a esa cifra teniendo en cuenta que hace unos 15 o 20 años en España solo el número de fallecidos era entre 4.000, 5.000 y va descendiendo poco a poco? Y en los últimos 8 o 10 años, digamos que se ha estabilizado, ¿no? Por llamarlo de una manera, está entre 1.600, 1.800 más o menos, ¿no? Esas personas fallecidas, a veces menos, ¿no? El año de la pandemia mucho menos también. ¿Crees que realmente que se conseguirá llegar a cero? Muy bien, muy bien. Me gusta porque da mucho de sí. Esta pregunta podríamos estar, bueno, media entrevista hablando solo de la estrategia. No, no soy muy afán de hablar de datos y estadísticas, pero es interesante tenerla en perspectiva. Voy a hacer un poco spoiler, ¿vale? Yo lo veo complicado. Sí que se va a reducir, ¿vale? Pero llegar a una tasa cero, imagínate que el objetivo, la meta es súper ambiciosa. ¿Vale? Vamos a contextualizar un poco. Caco, si te parece bien, el tema de la visión cero es un eslogan que utiliza la Unión Europea para, digamos, marcarse como meta que de aquí al 2050 pues existan cero víctimas. ¿Vale? Como consecuencia de los accidentes de tráfico. Se ha marcado un primer estadio que hasta el 2030 se reduzca al menos el 50% en fallecidos por accidentes de tráfico y, digamos, una segunda fase que es alcanzar ese objetivo que comentamos, esa visión cero. ¿Vale? ¿Cómo lo van a conseguir? Pues obviamente con políticas intervencionistas para poder, digamos, solventar en cierta medida la problemática que origina ya no solo el consumo de alcohol y drogas, sino también la distracción y la velocidad, que son una de las causas primordiales que en la visión cero se trata. ¿España qué ha hecho? España ha iniciado la conocida estrategia de seguridad vial 2021-2030. Anteriormente teníamos la del 2011-2020, ya hemos concluido esa fase, ahora nos encontramos en esta, en la estrategia de seguridad vial 2021-2030. Con los mismos objetivos, reducir 50% antes del 2030, cero víctimas antes de 2050. ¿Cómo lo ha enfocado la estrategia en el caso español? Con 9 áreas estratégicas donde se prevén unas líneas de actuación en cada una de ellas. Para que te hagas una idea, mencionar que el área que toca la problemática del consumo de alcohol y drogas la denominan tolerancia cero con comportamientos de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que tanto la velocidad como las distracciones, como el consumo de alcohol y drogas, la tendencia es haber cada vez haber un mayor control sobre estos ámbitos.
¿Qué me lleva a concluir? Pues bueno, me lleva a concluir que vamos camino de una tasa cero, sino una reducción en tasa de alcoholemia. Por ejemplo, se me ocurre, es cosecha propia, es mi opinión. Creo que vamos a rebajar esa tasa, vamos a rebajar la tasa especial que tenemos hoy en 0,15, la rebajaremos a cero, y la tasa genérica de 0,25, pues probablemente si no a cero, a 0,10 o algo así. Y luego también, pues a lo mejor sobre los vehículos, tener ciertas actuaciones sobre los vehículos como instalación del detector de alcohol, el denominado alcohol interlock. Entonces, bueno, son actuaciones que yo creo que sí que van a reducir considerablemente el número de víctimas. Llegar a la tasa cero, ojalá, ojalá, a mí me encantaría. Piensa que el 2023 tuvimos 1.806 fallecidos como consecuencia de los accidentes de tráfico, 2024 1.785. Estamos hablando de 21. O sea, y estamos a mitad de década. O sea, 2030 está ahí. O sea, reducir, imagínate, estamos en torno de rebajar la mitad de 1.785 personas ahora. En los datos del 2024 sería quitar de la carretera al menos 800, 900 fallecidos. Es mucho. ¿Vale? Pero yo creo que sí que todas estas medidas por lo menos van a reducir considerablemente pues, el número de fallecidos de los accidentes de tráfico. Y exacto, además el Alcoblog, si no me equivoco, creo que fue en el 2022-2023, en julio, por la disposición adicional sexta, la que ya la introducía de manera obligatoria en los conductores de autobuses del M1. Sí. Pero que me hizo gracia porque, dime, La obligación de instalar la interfaz, porque sí que es cierto que actualmente el sistema es caro, encarece bastante la posibilidad de llevarlo. Pero bueno, por lo menos lo que dices tú en 2022, tener a todos los que, pues vehículos que transporten personas, viajeros, pues al menos tener esta posibilidad. Y no mira, sé hasta qué hablando del tema punto. de reducir, yo me acuerdo o sea, me acuerdo siempre de un capítulo de la serie de House, ¿no? Que hablaban de este tema de accidentes de tráfico, y él dijo, dice, si en vez de un airbag saltaran cuchillos, se reducirían las muertes en accidentes, ¿no? Pues a lo mejor lo hay que tener en cuenta. Y lo que decías del tema de intervención, ¿no? El tema de la distancia, la distracción. Esto yo sé que los compañeros de tráfico, ¿vale? En muchas agrupaciones de tráfico, en muchos municipios, el tema de cuando hay un alcance y por esa se está denunciando por no mantener la distancia. Que muchos de estos accidentes vienen derivados, porque tú lo verás igual que yo, de la gente que lleva el móvil en la mano hoy en día, pero no es en cualquier sitio. O sea, por eso esa lacra también del móvil, que Exagerado. también se Sí, de reduciría hecho, este tipo de accidentes. correcto, Caco. De hecho, la estrategia que comentamos, la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030, los mete en el apartado de tolerancia cero en comportamientos de riesgo, los mete tanto a la velocidad como a la distracción y al consumo de alcohol y droga. Les da el mismo tratamiento de importancia. Obviamente, en cada uno de los ámbitos prevé unas líneas de actuación determinadas. Hemos hablado un poquito del alcohol, pero obviamente estas estrategias van a incidir sobre el comportamiento humano. Si al final los accidentes de tráfico, los tres elementos es persona, vehículo, vía, vamos a incidir sobre el factor humano para poder reducir la cantidad de fallecidos. Entonces, no nos debe de extrañar todas las medidas que se vayan a tomar y que ya se han tomado, porque venimos desde el carnet por puntos y venimos acometiendo muchas actuaciones que en definitiva inciden sobre la conducta del propio conductor. Por lo tanto, es una consideración pues, muy a tener en cuenta la posibilidad de que haya una posible rebaja de tasa de alcoholemia. Es inminente. Así que luego hablaremos de esa evolución de las tasas. Como investigador de esta materia, el tema de los efectos del alcohol y todo lo que deriva, tú en tu caso, ¿tú beberías bebidas energéticas frías mezcladas con alcohol? Vale, te hago mención porque muchos compañeros nos escuchan y seguro que tienen hijos adolescentes y a lo mejor es relevante que sepan la respuesta que nos vas a dar. Correcto. En este caso, piensa que las bebidas energéticas o las conocidas bebidas energéticas llevan un elevado componente de azúcar. ¿Vale? El azúcar te activa el sistema nervioso central y ya no solo azúcar, lleva cafeína, lleva taurina. Pero el nivel de azúcar es importante porque estamos en torno de unos, piensa que una lata de Coca-Cola, o incluso un poquito menos, 250 aproximadamente, puede llevar entre 27 y 30 gramos de azúcar. Es una pasada. Entonces, ¿qué ha sucedido con
la idea de mezclar alcohol con bebidas energéticas? Pues que los jóvenes se han creado una falsa creencia, es un bulo, obviamente, y se han creado una falsa creencia subjetiva de que la percepción que tienen sobre sí mismos, sobre la afectación que tienen de esa posible intoxicación etílica es menor. ¿Por qué? Porque tú tienes activado, tu sistema lo tienes activado, ¿vale? Tu sistema de vigilia, de actividad cerebral, lo tienes estimulado, sobreestimulado, pero al mismo tiempo no desaparecen los efectos del alcohol, por lo tanto los tienes ahí. Esa falta que lo veremos, creo que a lo largo de la entrevista seguramente que salga, pues esos efectos que produce el alcohol los vas a tener ahí, no los vas a minorar, ¿vale? Esta creencia también viene un poco por el consumo de la cocaína anterior a la, digamos, las conocidas bebidas energéticas. También se planteaba este bulo de un posible consumo de cocaína para minorar los posibles efectos que tuviera la intoxicación etílica. En este caso, por lo tanto, es contraproducente. Además, la DGT nos dice que las bebidas carbonatadas aceleran el proceso de intoxicación etílica. Por lo tanto, ya no es que vayas a minorar los efectos de esa posible embriaguez, sino que los vas a potenciar, ¿vale? O por lo menos los vas a acelerar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es algo que diga yo. La falsa percepción que tiene la persona sobre sí misma en cuanto a que la afectación de la intoxicación alcohólica es menor, lo dice la Agencia Española de Seguridad y Alimentación y Nutrición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese bulo tenemos que desmentirlo, obviamente, como no puede ser de otra manera, y hablar un poco pues, de ello. No viene mal, como tú dices, para que los jóvenes tengan una información completa sobre esta cuestión. Esa relación entre el consumo de alcohol y accidentes, actualmente a nivel policial tenemos dos situaciones. Lo que es la vía administrativa, a partir de 0,25, si es un conductor normal, ¿vale? Y si es profesional o novel, a partir de 0,15, no es 0,0. Y luego la tasa penal objetiva que tenemos es a partir de 0,60. ¿Qué diferencia habría de signos, ¿vale? En ese consumo de 0,25 y de 0,60. ¿Cuál sería la diferencia más abismal en distorsión de las capacidades? Vale, nosotros tenemos estudios ya que evidencian, tanto por la DGT como por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, que dependiendo de la tasa de alcoholemia que porte la persona, tiene una serie de signos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se detectan los signos, digamos, más destacables en cuanto a una posible mayor afectación en la persona? En tasas elevadas, pero no elevadas, pensemos en varios gramos, sino en 0,80 gramos ya establecen que una tasa con 0,25, el equivalente a 0, perdón, 0,40 miligramos litro, es decir, los 0,8 gramos que hablan los distintos estudios, ya es una tasa suficiente para afectar a las capacidades psicofísicas del conductor. ¿De acuerdo? Existen tablas que, como te comento, Caco, establecen esa relación dependiendo de la tasa de alcoholemia que la persona se encuentre, va a tener una serie de signos y obviamente con esa tasa que he comentado, 0,8 gramos, 0,40 miligramos, el equivalente en miligramos litro, podríamos tener ya una afectación palpable, ya llamativa. Incluso hay una instrucción que todos conocemos que relaciona un poco esa tasa con o un contexto determinado, como puede ser accidentes de tráfico, infracciones o conducciones un poco anómalas, para poder, digamos, ayudarnos a derivar esa conducta a la vía penal. ¿Vale? Por lo tanto, es una tasa de referencia, independientemente que obviamente con una mayor tasa vamos a tener una mayor afectación, ¿de acuerdo? Pero sí que establecería esa tasa como límite y a la hora de observar en la gente, pues que existe una afectación importante ya, ¿vale? A partir de dicha tasa. En el libro hablas de la evolución, ¿no? De cómo ha ido con estos últimos 30 años reduciéndose la tasa, ¿no? Ahora tenemos 0,0 menores y hay un anteproyecto que, si no recuerdo mal, querían poner 0,10. ¿Vale? ¿Podrías hablar de esa evolución y cómo consideras que a lo mejor, como experto en esta materia, a lo mejor debería ser una tasa 0,0? ¿O crees que no llegar a esos niveles tan bajos?
Efectivamente, nosotros iniciamos con una mayor tasa, se ha ido modificando la tasa administrativa. Hemos evolucionado también a introducir una tasa típica en nuestra figura delictiva del 379.2. Antiguamente solo existía la influencia, el concepto de influencia, y posteriormente a la reforma del 2007 ya estuvimos en esa cuestión, ¿vale? El establecer una tasa típica que además de que daba seguridad jurídica, pues bueno, la evidencia científica acreditaba de que ya con esa tasa una persona se encontraba bajo la influencia. Hay que diferenciar lo que acabo de comentar antes, esos efectos importantes que ya podríamos establecerlos en ese límite de 0,40 miligramos litro, a una afectación por influencia donde vamos a derivar ya la conducta automáticamente a esa vía penal. ¿De acuerdo? Pues bueno, la evidencia científica vino a establecer un poco esa tasa. De hecho, anteriormente a 2007, Caco, ya veía yo jurisprudencia de audiencias provinciales que se mojaban y decían, pues con una tasa de 0,75 se considera que la persona, o 0,80, 0,90 ya se iban mojando un poco, ¿vale? En las audiencias provinciales, pero obviamente no había nada tipificado en la conducta descrita en el 379.2. Eso vino a partir de 2007. Y la evolución que vamos, pues la hemos experimentado con menores, 0,0. Creo que vamos a reducir tasas seguramente. Probablemente bajemos a 0,10, como has comentado. No creo que sea una tasa cero como el caso de la tolerancia cero en el aspecto de drogas. Creo que en el alcohol van a dejar un poquito. Pienso que probablemente se reduzca esa tasa pues, a ese 0,10. Y en conductores especiales que no sea raro también que busquemos esa tasa 0,0, ¿vale? Esa tasa de 0,15 que tenemos actualmente, pues que probablemente pues, también aprovechen y la reduzcan. Pero sí, es cierto que ha habido una evolución tanto a nivel administrativo como a nivel penal en el caso de que se incluyó esa tasa típica y vamos, yo creo que a evolucionar cuanto menos tasa mejor. De hecho, el eslogan que utiliza no es la primera vez que la DGT utiliza que la única tasa cero, que la única tasa segura es la tasa cero. Es cero alcoholemia. La normativa establece que para un conductor de bicicleta mayor de edad, si va la tasa sería 0,25 en vía administrativa, bueno, pues claro, realmente no puede ser. A un menor que va en una bicicleta, en un patinete, ¿no? Un vehículo de movilidad personal, sería 0,0, también sería 0,25. Vale, tenemos una pregunta porque esta en el libro, de hecho, la trato como preguntas controvertidas al final. Vale, Por eso te la hago. está muy Ah, bien, yo ¿vale? me sé la respuesta, por eso te la hago. Sí, no, yo lo sé. Sé que en ese tema has leído el libro con una exactividad, exactitud impresionante, porque me has hecho cuestiones importantes a la hora de detallar algunas cuestiones y demuestra que has hecho una lectura precisa. Me consta. Vamos a ver, he perdido un poquito el hilo de la pregunta. Vale, sí. Vehículo de movilidad VMPs y personal, bicicletas. menores. Vale. VMPs y bicicletas tenemos una instrucción que nos dice que es 0,25, ¿vale? Son vehículos que no precisan de permiso de conducción y por lo tanto tenemos una instrucción general para un mayor de edad que establece esa tasa en 0,25. ¿Qué sucede con los menores? Que los menores ya a raíz de la modificación de la ley 18/2021 tenemos tasa cero. Claro, no podemos mezclar lo que nos dice la instrucción para mayores 0,25 VMPs o bicicletas en este caso a la tasa cero que le estamos exigiendo al menor. Aquí hay un poco de complicación a la hora de descifrar la instrucción que tenemos de la DGT, porque la DGT se ha pronunciado sobre la tasa cero de menores y ha establecido en un parrafito un poco el resumen. Nosotros tenemos que interpretar, ¿vale? Tenemos que interpretar esta cuestión. Por lo tanto, un menor que lleve un VMP o una bicicleta, estamos en tasa cero. Aquí no hay cuestión, es un vehículo que no exige permiso de conducción y tenemos que aplicarle la tasa cero, con independencia del margen de error. Que si quieres lo comentamos, sabes que es 0,03. 0,3, 0,4. Eso es, a partir del 0,04 pues ya iniciaríamos toda la operativa de la infracción. Vale, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos lo dice la DGT? Que aquí tenemos varias cuestiones. A la hora de calificar la infracción correcta, tenemos que tener varias referencias y entre ellas considerar el contexto en la que se encuentra el menor. Porque no es lo mismo que conduzca una bicicleta que conduzca un vehículo que sí que precisa de permiso de conducción. Aquí la DGT nos dice, bueno, pues si ese permiso es inferior a menos de 2 años,
vamos a establecer el límite de 0,15. Pero el 0,15 es para el cambio de infracción, no para aplicar la infracción. Nosotros aplicamos la infracción del codificado de la Ley de Seguridad Vial, la 1415 Bravo, para los menores de tasa cero. Pero cuando en este caso supera la tasa de 0,25, tenemos que transformar la infracción al Reglamento General de Circulación, al codificado del Reglamento General de Circulación y contemplar la 2015 ECO. ¿Por qué? Porque lleva una tasa considerable. ¿Cuál es la diferencia? Que la cuantía no varía, pero sí que se aplican puntos. Que en caso de una bicicleta y un VMP no tiene afectación, pero imagínate un menor que sí que porte AM o porte una 1 o porte otro tipo de licencias de las dos que nos quedan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que hacer esa diferenciación. La instrucción lo he intentado aclarar, a mi juicio, un poco defectuoso porque te cuesta interpretarlo. De hecho, tenemos que hacer una pequeña chuleta, un recuadro para ir diferenciando, porque si duplica tasa, también en el escenario en el que esté, tenemos que aplicar la correcta inflación. ¿Vale? Es un poco engorroso de explicar. No sé si me he podido explicar bien o si Sí. ha quedado entendido, ha quedado clara esta idea. Pregunta concreta. Paramos un menor, 16 años, conduce un VMP y nos da 0,12. ¿Se haría habría infracción administrativa? Ley de seguridad vial, 1415 Bravo, ¿vale? Por el codificado de la Ley de Seguridad Vial. Y en el caso de que, el mismo caso, para que lo entiendan los compañeros, los oyentes, el mismo caso, si superase la tasa de 0,25, aplicaríamos la correspondiente al Reglamento General de Circulación. Exacto, porque en el Reglamento General de Circulación lo que se modificó fue la ley, la se me ha ido. El Real Decreto Legislativo 6/2015 fue el que se modificó, pero el Reglamento General de Circulación no estableció la tasa 0,0. Correcto. Resulta curioso. Entonces, un menor que nos da una tasa, imagínate, de 0,29 o 0,20 lo que sea, o 30 y pico, pues tenemos que estar barajando la posibilidad, obviamente, de ajustar la inflación correcta, ¿vale? Con independencia de esa aplicación de tasa cero, que si no supera, depende del contexto que hemos hablado, no me quiero repetir, pues 0,15 o 0,25, dependiendo de cuál sea, pues si no supera ese umbral, estaríamos en esa tasa cero de la Ley de Seguridad Vial, si no ya tendríamos que dar el paso a Reglamento General de Circulación. Voy a hacer otra pregunta de esas controvertidas que me llamaron la atención. Para menores, ya has matizado que es 0,0, pero también te dice la normativa que cuando tú ya tienes un permiso más de 2 años, dejas de ser Nobel y se te aplica otro tipo de tasa, ¿vale? En este caso de 0 a 0,25 sería. Entonces, un menor para uns con 17 años que lleva un vehículo de movilidad reducida, es decir, una licencia, una LCM, con más de 2 años de antigüedad, en este caso sería 0,0 o sería el 0,25. Vale, muy bien, muy buena pregunta también. Estamos en el mismo caso que el anterior, lo que pasa es que vamos a hacer esa interpretación que comentamos que hay que diferenciar el contexto en el que se encuentra el menor. En este caso, lleva una licencia de vehículo de movilidad reducida, la puede obtener con 14 años, es decir, con 16 años cumplidos, pues imagínate que ya estaría con esa experiencia que te exige la normativa de más de 2 años. La tasa sigue siendo 0,0 porque se trata de un menor, pero es un contexto definido, que es que porta un vehículo que precisa de permiso, en este caso licencia CLCM, ¿de acuerdo? Podría ser también una M o podría ser una 1. El A1 es más complicado porque es con 16 años, entonces tendría que cuadrar 18. Es difícil, difícil. No, no sería aplicable, ¿vale? Pero bueno, una M sí con 15, una licencia de vehículo agrícola 16, también estaría complicado. Podría ser solo aplicable a M y LCM. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice esa instrucción que comentábamos? Que voy a diferenciar ese contexto. La tasa es 0,0, Caco, pero si supera 0,25 porque tiene más de 2 años el carnet, porque te hace esa distinción, ¿vale? Con más de 2 años y con menos de 2 años, ¿vale? El umbral que da el paso a la infracción, Reglamento General de Circulación, y aquí sí es interesante observarla, porque aquí sí tiene detracción de puntos. En el caso de la bicicleta no le podíamos aplicar detracción de puntos, pero aquí sí, la cuantía no varía, pero la detracción de puntos sí. ¿De acuerdo? Incluso con duplicar tasa de alcoholemia. También estaríamos en esa infracción concreta por sobrepasar el doble la tasa permitida 0,25 a pesar de que se trata un menor. Entonces, el escenario más probable que nos encontremos es que no llega a esos 0,25, por lo tanto, podríamos estar en la tasa 0,0, Ley de Seguridad Vial codificado 1415 Bravo de la infracción, del citado codificado de Ley de Seguridad Vial, o bien si pasa el umbral de 0,25, contemplar la infracción
relativa al codificado del Reglamento General de Circulación, que en este caso, como comento, sería con detracción de 4 puntos, si no me falla la memoria. Sí, además, esta pregunta te la he hecho porque también nos escuchan muchos opositores y a lo mejor podría ser un tipo de supuesto, ¿no? En alguna oposición esto, porque claro, a lo mejor te vas a una M, ¿no? Y a lo mejor lo puedes tener más claro, pero cuando ya sacas el LCM, que es la más inusual, dices, uy, pues ahora, por cuál. Claro, luego te has dicho, ¿no? El LCM sea el mismo, si pasa el 0,25, aplicamos el reglamento general de circulación, si no lo pasa, sería la ley de seguridad vial. Primero la ciudad del artículo 14 y si no el artículo 20 del Reglamento General de Circulación. Teniendo en cuenta que la detracción de puntos, que la detracción de puntos no es para, como mucha gente se piensa, no, eso me lo quitaron con la moto, es de la moto, eso me lo quitaron con el coche. No, no, es para el conjunto del permiso, ¿vale? Ya sea que conduzca vehículos que requieran licencia o que requieran permiso de conducir. Es independiente. Una pregunta que siempre genera controversia, ¿no? Allá donde las pongas y demás. Aquellos policías que sean los instructores de un atestado, por un 379.2, ¿deberían de ir a juicio oral para ratificarse? Vale, deberían de ir cuando los convocara su señoría, la autoridad judicial. Pero, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? Esa creo que es Eso la, es. la cuestión. No vamos Esa era la segunda. ¿Por qué no se hace? claro, ¿por qué ¿Qué no nos sé? falta? ¿Por qué no vamos? Vale, piensa que los delitos contra la seguridad vial, ¿de acuerdo? Todo el contexto, todos los delitos, pero en general la alcoholemia, que es la que más incidencia tiene. Los delitos contra la seguridad vial siguen un procedimiento determinado, un procedimiento especial, que es el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. ¿De acuerdo? 795, LECRIM. ¿Y qué sucede aquí, Paco? Que el 90% concluyen mediante el procedimiento de la conformidad. ¿Esto qué supone? ¿Qué quiere decir el procedimiento de la conformidad? Pues que si reúnes unos requisitos, como es el caso de los delitos contra la seguridad vial, que nos dice el 801 del ECRIM que podrán acogerse al procedimiento de conformidad todos aquellos delitos en los que se enjuicie mediante el procedimiento especial de juicio rápido, no exista una acusación particular que se oponga a ello y siempre y cuando la pena, contemplando la reducción, no supere los 2 años. Si se dan esos requisitos, puedes optar al procedimiento de conformidad. ¿Por qué el 90% concluyen en procedimiento de conformidad? Porque es muy ventajoso. Nosotros, imagínate que cuando una persona acepta la conformidad con el requisito de que está aceptando los hechos y está aceptando la propuesta de pena que establece el Ministerio Fiscal, eh, se va a beneficiar de una serie de ventajas. Se quita la incertidumbre del procedimiento penal, que siempre es un poco angustioso, ¿no? Verse involucrado en un procedimiento penal que se alarga en el tiempo, ahorro económico y, sobre todo, el más importante, reducción de 1/3 la pena. Por lo tanto, todos los procedimientos, prácticamente el 90% de los delitos contra la seguridad vial, entre ellos la alcoholemia, se quedan en este procedimiento, en esta conclusión de procedimiento que es la conformidad. ¿Cuándo vamos a juicio? Pues obviamente cuando la persona no se conforma. No se conforma porque quiere alegar, porque quiere presentar un recurso, porque quiere presentar, digamos, derecho de defensa a su situación, como investigado, como imputado, como encausado o acusado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un procedimiento procesal penal en las que las pruebas se deben de someter a varios principios: oralidad, inmediación, contradicción. Y aquí es la clave, la contradicción, donde nosotros vamos a tener que ir a ratificar nuestro atestado porque el juez necesita valorar la prueba de manera inmediata, por eso inmediatez, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nos van a someter pues, a cuestiones, preguntas, tanto por parte del Ministerio Fiscal como por parte de la defensa. Tenemos que, además de ratificarnos en el atestado, dar contestación pues, a todo lo que se nos plantee en el plenario. Por ese motivo no solemos ir con tanta asiduidad, en el caso del 379.2 o el resto de delitos contra la seguridad vial, a ratificarnos en el atestado. Pero que sepamos que cuando lo hacemos es porque no se ha concluido mediante ese procedimiento que es el conocido como el procedimiento de conformidad. Correcto. Normalmente, en primera instancia, juzgado de instrucción, no vas a ir, pero a lo mejor a los 2, 3 o 4 años te llega una citación del juzgado de lo penal de tu demarcación y dices, ¿y esto qué es? Y dices, ¿no hay colemia? Y dices, tienes que ir a buscar el atestado y a ver qué pasa. Y dices, si es una colemia normal, ¿no? Pero bueno, es por este motivo, porque no se conformó y luego tienes que ir a ratificarte en sede judicial.
Ya hemos dicho al principio que en tu libro, que de aquí lo vamos a recomendar y luego diremos dónde lo pueden adquirir los compañeros, hablas tanto del 379.2 como del 383, ¿no? Que guardan relación uno con el otro. A mí me gustó mucho cómo matizas que en sede judicial puede quedar impune el conductor de un 383 si no se cumple una serie de requisitos, ¿no? O de requerimientos a ese conductor. ¿Podrías explicar así brevemente, sin explicarlos todos y que se compre el libro, cuáles serían? Muy fácil, rápido, lo hago de manera resumida porque también tiene bastante literatura. Mira, Sí. los requisitos que exige la jurisprudencia o que viene exigiendo la jurisprudencia en el 383 es que exista un requerimiento como el primer elemento, digamos, exigible, que quiere decir, pues que aparte de que deba de surgir de una autoridad, a agente de la autoridad, mejor dicho, pues le informemos también de la obligatoriedad de someterse a la prueba porque se encuentre en alguna de las cuatro situaciones que el artículo 21 prevé, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primera cuestión importante a tener en cuenta, que se encuentre en alguno de los cuatro circunstancias que el 21 del Reglamento General de Circulación prevé. Obviamente que exista una negativa por parte del conductor. Esta negativa puede ser, Caco, o bien expresa, se niega taxativamente de manera clara, patente, a someterse a la prueba, o con actos concluyentes, pues intenta realizar la prueba de manera fraudulenta, pues sopla interrumpidamente o no con la suficiente potencia que se le exige a la aspiración o incluso introduce la lengua, bueno, cualquier actuación, cualquier conducta que vaya encaminada a que sea infructuosa, ¿vale? Eso, la jurisprudencia lo denomina actos concluyentes y también de manera tácita. Es la menos usual. La tácita es pasividad. Ni se somete ni se niega. Pues está inmóvil, ahí inerte. ¿De acuerdo? Ya te digo que es la que menos se suele dar. Sobre todo la que más problemática supone es la de actos concluyentes, porque tenemos que exteriorizar en el atestado, o mejor dicho, interiorizar que la persona, la voluntad que tenía, el dolor que tenía era de no someterse de manera correcta a la prueba de alcoholemia. Es la que nos puede dar un poco más de inconveniente. Esa sería la segunda, el segundo elemento. El tercero, apercibimiento, súper importante. Tenemos que apercibir a la persona de las consecuencias legales de su conducta, de las consecuencias jurídicas que van a provocar que no se someta de manera correcta o bien que no se someta de manera directa a la prueba. Obviamente informándole que va a cometer un delito tipificado en el tal artículo, tal, tal, tal. Y un cuarto elemento, que exista una persistencia de esa negativa. También la jurisprudencia hace hincapié que si además podemos reiterar esta información, es mucho mejor porque va a quedar todo mucho más clarificado, pues va a contribuir a que los elementos objetivos del tipo delictivo del 383 queden acreditados. ¿De acuerdo? Pero repito, resumidamente, requerimiento, negativa, apercibimiento y persistencia en dicha negativa. El apercibimiento es fundamental. Eh, Tengo una sentencia reciente que a raíz de hace poco tuve ocasión de leer, del 2025 de junio, que se absuelve por falta de apercibimiento. O sea, así de claro. O sea, el sujeto queda suelto. Luego, si quieres, te la paso. Si estás interesado, pues te facilito el número de resolución, simplemente por el apercibimiento. Por lo tanto, es muy importante, es extremadamente importante, sobre todo el requerimiento y el apercibimiento que quede muy, muy, muy acreditado tanto en el atestado como en la posible explicación que podamos hacer en sede judicial cuando nos citen, que anteriormente hemos hablado de la citación, que tengamos esa capacidad de explicar muy bien la conducta de la persona sometida que ha dado, digamos, consecuencia de la comisión de un delito, de un hecho delictivo del 383. Sí, además, yo en el tema de la negativa tuve un caso bastante curioso. Era una prueba de detención de drogas y iba todo bastante bien. De repente estaba ya con el hisopo, ¿no? Para hacer el iniciario, ¿no? Para meterlo en el pantisal. Y de repente se cabreó, pues ya no quiero más, tal. Cogió el hisopo, lo tiró al suelo y le metimos una negativa y lo condenaron. Que muchos compañeros te decían, no, eso lo recoges, lo metes en el quantisite y lo llevas. No, no, porque esa prueba ya está contaminada, no, no puedes. Pues lo condenaron al tío, que además estaba cabreado porque tenía un 384, tenía una privación del permiso de conducir y lo condenaron por esa negativa, porque claro, pues, hubiera quedado una infracción administrativa, pues, el tema penal por el 384, de aquí fue un 383 más un 384. O sea que está bien.
Otra pregunta también así sí, bastante que genera controversia. Bueno, yo la verdad es que lo tengo claro, pero mucha gente como que abren así los ojos y tartamudean y dices, ¿ahora qué hago, no? El ornitógeno de la seguridad vial, como bien sabes, se puede renunciar a la asistencia letrada, ¿no? Pero si en el momento que le estés haciendo la prueba te exige un abogado, deberíamos parar la prueba, llamar, leer los derechos delante del abogado, que manifieste, o si te está diciendo que quiero un abogado y quiero manifestar y tal, o no, o ya declarará en sede judicial con ese abogado. Esa cuestión también me la han planteado, Caco. ¿Paramos la alcoholemia? ¿No la paramos? ¿Llamamos al abogado? Estamos ahí en medio, nos quiere también un poco amedrentar, ¿no? ¿Con qué llama mi abogado? Estamos en medio de la prueba y tenemos que llevarla a cabo. Entonces nos surge la duda, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Le damos cumplimiento al derecho que está solicitando? ¿Finalizamos la prueba? ¿Continuamos con ella? Bueno, nos surgen ahí algunas dudas. Vale, me voy a remontar un poco, muy a los inicios del 383, que cuando surge, cuando se tipifica esta conducta, bueno, el hecho es que da una cantidad de recursos de inconstitucionalidad espectacular, o sea, brutal. O sea, llegan en abundancia cuestiones de inconstitucionalidad a que sean interpretadas por el Tribunal Constitucional. Partimos de que derechos fundamentales supuestamente afectados por la prueba de alcoholemia, como puede ser no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, 24. porque digamos que ellos, o se interpretaban los que alegaban esta cuestión, que bueno, había una declaración autoincriminatoria, el hecho de hacer una prueba y que esa prueba obviamente pues te afectará a nivel de esa posibilidad de declarar contra ti mismo, ¿vale? Derecho fundamental. También se planteó incluso la afectación a la libertad de ambulatoria, el hecho de estar parado ahí, someterle a una prueba con cierta demora temporal y demás, pues también fue un derecho fundamental que llegó al Tribunal Constitucional y tuvo que pronunciarse sobre él, ¿vale? Sí, el Incluso, tribunal matizó, perdón que te corte para los compañeros que nos están escuchando, y pues, el artículo 19, ¿no? Libertad de ambulatorio, ya dijo que sí, que son como, no me sale acuerdo de las palabras exactas, pero dijo, bueno, como que es lo que tienes que soportar, ¿no? Porque viene del sometimiento a Estado. las normas de policía, correcto. Sometimiento a las normas de policía. Tenemos otra interrupción. No, 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 sigue, es que le he Vale. dado botoncitos. Sin querer. Vale. Pues sí, sometimiento a las normas de policía. Y luego también había otra línea, incluso, Caco, que hablaba sobre la afectación personal, intimidad corporal y personal. Imagínate dónde llegó un poco esta locura, ¿no? De la cantidad, ya te digo, habían recursos, había una sentencia que resolvía 21 recursos de cuestiones de inconstitucionalidad, o sea, 21 cuestiones de inconstitucional en el recurso del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Imagínate, todo lo que hemos comentado, muy resumido, obviamente por el tiempo, pero llegó a ser tratado por el Tribunal Constitucional. Esto vino más o menos a desmentir o desarticular todo lo planteado en cuanto a afectación a posibles derechos fundamentales. Por ejemplo, el primero que hemos tratado, no declarar contra sí mismo, hablaba de que era una pericia técnica, de resultado incierto. La segunda de las cuestiones, lo que tú has comentado, sometimiento a las normas de policía, pero además recalcaba que no era un supuesto de detención, por lo tanto, no le podemos aplicar la misma casuística de una detención común. Y la última, pues que bueno, la injerencia, perdón, sobre la persona era mínima, era una boquilla desechable, precintada, higiene, por lo tanto la afectación de intimidad corporal y personal era nimia, era prácticamente nula. Por lo tanto, esos son los argumentos que más o menos el Tribunal Constitucional, ya digo muy resumidamente, empleó. Volvemos a la pregunta, ya un poco retomado el contexto que acabo de comentar. Lo quería hacer porque, claro, ya deducimos de que la alcoholemia no es una detención, por lo tanto, no le debemos de revestir de los derechos y garantías que una detención común le son inherentes. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en este caso? Efectivamente, sí, vamos a una vez concluida la prueba de alcoholemia, si solicita, en el caso de que estemos en un contexto penal, porque primero hay que realizar la prueba de alcoholemia en su plenitud. Sí, Primera sí, prueba, sí, no, segunda mi prueba. pregunta, por si ha generado Claro. confusiones, Antonio, es eso, una vez que ya te ha dado las tareas objetivas, o que se ha demostrado que determinas que hay esa influencia, y tú procedes a leerle esos derechos. Vale. Tenemos los derechos del investigado no detenido, que prácticamente las actuaciones que por alcoholemia vamos a esa modalidad.
que la ley CRIM contempla. Y sí que es cierto que el 771.2 nos menciona que tendremos que informarles del Alfa Bravo Charlie Eco, creo recordar. El Charlie es asistencia letrada, por lo tanto, no hay ningún problema. Si solicita asistencia letrada, pues bueno, se le garantiza el derecho en aras al cumplimiento. Y, y no hay mayor complicación. Yo no lo he hecho nunca, la verdad, porque si le informas muy bien a la persona, le das esa posibilidad de que se defienda cuando se ha citado a sede judicial, pero no obstante, hay que informarle muy formalmente de todos sus derechos y el 771.2 contempla que el investigador no detenido ha de ser revestido de los derechos Alfa, Bravo, Charlie y Eco. Por lo tanto, el Charlie es el que contempla la posibilidad de designar abogado y tenemos que proceder a dar cumplimiento si así lo solicita. Si no lo solicita, queda informado como investigador no detenido, citado en sede judicial y comparece el día que, según la agenda judicial, pues nos posibilite poder citarlo. Y nada más. Exacto, lo que explicabas antes, el tema de los juicios rápidos, o sea, también uno de los delitos contra la sociedad es la renuncia a la asistencia letrada. Pero por eso, que si ocurre en este tipo de pruebas, sí tienes que garantizar ese derecho, ¿no? Pues, y proceder como toca, ¿vale? Que mucha gente dice, uy, delito contra la sociedad vial, el abogado, no, 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 eso ya hay nada asistible, no, no, o sea, te está diciendo que solicita abogado, y hay que proceder y complementarlo. La siguiente pregunta, como expertos o peritos, expertos en materia de tráfico, si vamos a un juicio de estos que hablamos anteriormente y una de las partes, o bien es fiscal o el abogado defensor, nos pregunta cómo funciona un etilómetro, deberíamos de saberlo, cómo puede ser ese proceso, ¿no? El agente del aire, el dispositivo que tiene en su interior y tal. ¿Podrías explicar cómo es ese funcionamiento desde que sopla hasta que nos da esa tasa? El dispositivo de los más comunes suelen ser el Saphir o el Dragger. Correcto. A ver, es muy interesante en el sentido que imagínate que nos estemos en sede judicial, que algo y nos pregunten cómo funciona el etilómetro y no sepamos qué contestar. Imagínate nuestra credibilidad dónde queda, ¿vale? Primer punto, credibilidad ante todo. Te están preguntando sobre una alcoholemia, te pueden preguntar sobre una diferencia de tasa entre la primera y la segunda, te pueden preguntar qué signos tenía y que expliques un poquito la afectación de la persona, te pueden preguntar si hubo conducción, si no hubo, te pueden preguntar muchas cosas, te pueden preguntar el funcionamiento de un etilómetro. Más común de lo que nos imaginamos, esta causa llega como alegación al recurso de amparo, ¿vale? A audiencias provinciales. Vienen del penal, a audiencias provinciales, alegando un poco que hay un funcionamiento normal del aparato, sobre todo que hay un funcionamiento normal del etilómetro. Incluso he visto algunas sentencias que adjuntan el manual de Drager, ¿vale? Como argumentario para basarse un poco en esa anormalidad en cuanto al funcionamiento. Normalmente, aquí su señoría nos apoya bastante y con el certificado de verificación periódica se suele desmontar la teoría de que el funcionamiento del etilómetro es anormal. Pero ciñéndonos un poco a la pregunta que realizas, es muy aconsejable que sepamos dar una mínima explicación del funcionamiento del etilómetro, porque imagínate que estamos ahí frente al micrófono en sede judicial, nos están viendo la parte, la defensa, el juez, el Ministerio Fiscal y tenemos que dar esta explicación, pues bueno, como otras tantas, como comento, tenemos que ser un poquito expertos en esta materia. ¿Vale? ¿Qué diría yo? Pues bueno, que el etilómetro es un etilómetro evidencial, que pasa un control metrológico, que hay una normativa que regula este tipo de instrumentos y que en el caso en cuestión pues, ha sido verificado de manera satisfactoria por el CEP, ¿vale? Por el Centro de Metrología. ¿Vale? Adjuntando pues, al atestado el correspondiente certificado de verificación periódica. Seguiríamos explicando que el etilómetro necesita un mínimo de tiempo para calentarse. Va a hacer un limpiado y un ajuste. El ajuste va a verificar que el funcionamiento óptimo del etilómetro, pues eso, óptimo, correcto, ¿de acuerdo? Una vez transcurrido ese tiempo de calentamiento, perdón, de ajuste, pasará al calentamiento, hará un limpiado y nos indicará con un mensaje de que el etilómetro está operativo para realizar la prueba. Importante la metodología de la prueba porque va a acreditar si hay actos concluyentes, me remonto a la pregunta anterior, le tenemos que explicar muy bien a la persona cómo tiene que hacer la prueba.
no está de más saber que le pedimos a la persona un soplido, una aspiración prolongada de unos 5 segundos aproximadamente, en la que se precisa un nivel de soplido, un nivel de aire que deba de captar el etilómetro concreto. ¿Eso por qué se pide? Porque necesitamos que el primer tramo de aire se deseche y llegue el aire al aparato de los alveolos. Para eso necesitamos un soplido, pues en este caso, pues prolongado, continuo, de unos 5 segundos, 6, dependiendo del aparato, el dispositivo. Los más usados, como dices tú, marcas comerciales como Safir, Drager. Drager tiene varios, está el 7510, que es el portátil, luego está el de la manguerita, el 7110, luego está la evolución nueva, 9510. Pues un poco sería esa explicación y dar credibilidad a nuestro argumento, porque no puede ser que lleguemos a sede judicial, nos pregunten sobre el funcionamiento del etilómetro, pues sí, le damos al botón, encendemos y le pedimos que sople. No, ¿vale? Le vamos a dar una explicación un poquito técnica de cómo funciona el aparato y si nos atacan un poquito sobre el funcionamiento normal, pues bueno, sabemos que la jurisprudencia viene avalando un poco que ese funcionamiento es correcto, siempre y cuando no haya una pericial, ¿eh? Porque incluso la han pedido una pericial sobre el etilómetro empleado. ¿Qué hace su señoría? La desecha en base a que ese certificado de verificación periódica pues está correcto, está vigente y por lo tanto no hay ningún dato, porque si me dices que el etilómetro se cae en el momento de hacer la prueba, pues bueno, puede ser un argumento, ¿vale? En ese sentido de poder hacer en el plenario o previamente al plenario en la instrucción, en la fase de instrucción, esa pericial. Pero bueno, normalmente aquí su señoría tiene bastante eh, condescendencia en cuanto a la exigencia de la normativa, del cumplimiento de la normativa de los etilómetros y por lo tanto si se ha aportado el certificado de verificación periódica, prácticamente desecha ese alegato de un funcionamiento erróneo. Pues nada, yo creo que ahí quedaría bastante claro. Y esa normativa a la que te referías es la orden ITC 155/2020 de 7 de febrero, concretamente el anexo 13, de que habla todo el tema de la regulación del aparato, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Es importante que cómo entra ese soplido que decías, cómo pasa al dispositivo interno que tiene, cómo lo analiza, ¿no? Y cómo de ahí determina la tasa que tiene ese conductor. Lo que está haciendo es una transferencia. Lo que hace el etilómetro es interesante. Yo dedico un capítulo entero a los etilómetros. Lo que es interesante, aparte de saber un poquito por la tecnología que emplean, esa transferencia de que te hace, digamos, la traducción en aire del alcohol en sangre que llevas. Y para eso se tiene que hacer desde el aire que proviene de los alvéolos. ¿Por qué? Porque nos dice la evidencia científica que ahí es donde se produce la transferencia de gases, Caco. Entonces, es la única forma de que el etilómetro con la tecnología que pone infrarrojos, sensores y demás, pues bueno, tenga la posibilidad de hacer ese equivalente. Por eso hablamos en alcoholemia de gramos y miligramos. Gramos cuando estamos hablando de sangre, cuando aludimos a la tasa de alcoholemia en sangre, pues miligramos cuando aludimos a la tasa de expiración. Por lo tanto, hay que tener un poco en perspectiva la mecánica de cómo realizar la prueba de manera correcta. De forma resumida, porque tienes un capítulo para eso, ¿cuál sería la operativa policial de la prueba de detección de drogas? Vale, cuando hablo de operativa policial, hablo de ser profesionales cuando estamos realizando la prueba de alcoholemia, ¿vale? Paramos a una persona, lo primero que tenemos que hacer, desde el inicio hasta el final, ojo que nos dice la jurisprudencia que debemos de informar previamente al conductor, que en muchas ocasiones se nos olvida y ya entramos a matar, como digo yo, como toreros entramos a matar. Vale, pues informamos de manera previa. Pero informamos desde el inicio hasta el final en qué va a consistir la prueba de alcoholemia. Y cuando hablo de operativa me refiero a esa cuestión, ¿vale? Vamos a informarle a la persona que tenemos motivación y justificación para poder llevarla a cabo. Es decir, usted se encuentra en una de las circunstancias del artículo 21. Siguiente paso, perdón. Vamos a informarle que está obligado a someterse a la misma. Vamos a informarle el motivo de la parada para poder relacionarlo con ese artículo 21. Le vamos a informar que es un proceso muy sencillo y que, dependiendo del conductor del que se trate, pues usted tiene una tasa aplicable de 0,25, pues la mecánica de la prueba, perdón, que se le va a practicar es muy sencilla. Aire expirado, va a tener que emitir aire a un aparato, ¿vale? Y le vamos a explicar, muy importante, la mecánica de la prueba, Caco. Yo he visto aquí de todo, ¿eh? No voy a sacar los trapos sucios, las burumbayas que van debajo de la alfombra, ¿vale? Aquí hay de todo. Pues hay que ser profesional, hay que informarle de manera muy concreta. Pensar que es una persona ebria.
A mí me gustan más las pruebas de drogas porque las personas son más colaborativas. La prueba de alcoholemia es una prueba complicada, tenemos a una persona pesada, reiterada, muchas veces no hace caso, etcétera. Tiene que quedar muy claro en qué consiste la prueba, la mecánica de la prueba. Lo que hemos hablado, un suplido continuo, continuado, que no se interrumpa hasta que la gente indique. Tenemos que estar pendiente porque otra cosa que no hemos comentado, en cuanto a los etilómetros, tenemos que saber el funcionamiento del etilómetro. Tengo que saber que yo tengo un 7510 y cómo funciona. Por ejemplo, en el 7510 CACO no me emite un pitido para indicarme que ha finalizado el soplido de manera exitosa. Tengo que estar yo pendiente de la pantalla y ver el nivel de soplido que va introduciendo en el aparato. No me hace un pip. La fase de muestreo sí, pero en la fase de evidencial tengo que estar yo pendiente del volumen que va introduciendo. Tengo que estar pendiente que lo vaya haciendo bien. Tengo que estar pues informándole constantemente de cómo se hace de manera correcta la prueba. Dos expiraciones. Si das positivo en la primera prueba, o la primera aspiración, compuesta por dos ciclos, transcurrirán 10 minutos, que haremos una segunda prueba. Ya está, muy sencillo. Sí que es cierto que entro un poco en la operativa, sí que es cierto que también tratamos algunas cuestiones controvertidas en el capítulo, pero mínimo conocer esto. Y además, da mucho que hablar sobre el policía que lo está tratando de manera profesional desde el inicio hasta el final. Normalmente, las alcoholemias tienen mayor éxito. Permíteme un poco decirlo así por la experiencia que tengo. Éxito de que se hagan bien, de que tengan menos problemas con la persona cuando informas de manera educada y correcta sobre el proceso, sobre todo ese proceso. ¿De acuerdo? Cuando empezamos un poco también a ponernos a la defensiva, somos profesionales, tenemos que darle este tratamiento, ¿de acuerdo? Y cuanto más claros somos y más humanos y más profesionales le hablamos al conductor, más posibilidades de éxito hay en que la prueba de alcoholemia se realice de manera satisfactoria. Correcto. ¿Podrías matizar para los compañeros, sobre todo para los opositores, esas cuatro causas del artículo 21, el Reglamento General de Circulación, en las que podemos realmente someter a una persona a las pruebas de detección de alcohol y o drogas? Claro que sí. Tenemos la motivación y la justificación. Son dos términos que nos van digamos, a posibilitar darle esa garantía jurídica al inicio de la prueba de alcoholemia. Accidente de tráfico, conducción con signos, eh, infracción de tráfico al reglamento y los controles preventivos establecidos. ¿De acuerdo? En estas cuatro circunstancias, pues vamos a tener esa motivación y justificación suficiente que nos permitan a nosotros someter a una persona a la prueba de alcoholemia. Y esto que parece algo superfluo, poco importante, volvemos al 383. Volvemos a que si no tengo una justificación, han habido causas, Caco, de absolución porque no ha habido justificación dentro de estos cuatro aspectos, cuatro circunstancias que acabamos de comentar. Incluso de me viene ahora a la memoria una sentencia que decía que no se puede ir haciendo una prueba de alcoholemia de manera arbitraria. Imagínate, no quiero imaginarme el contexto en el que se desarrolló, pero que eso llegue a sede judicial y ya no a un penal, sino a una audiencia provincial a través de un recurso, pues obviamente es que muy bien las cosas no las hemos hecho. Nos debe de servir para aprender todos. Cuando analizamos jurisprudencia, sobre todo la casuística de la alcoholemia, nos debe de servir para que nos aporte pues toda esa casuística, esa experiencia que otros compañeros han tenido. Entonces, tener muy claro que cuando iniciamos la prueba de alcoholemia tiene que ser con esa motivación y justificación legal suficiente que nos permite poder iniciarla. Exacto, por eso tanto si es en vía penal, en el atestado matizarlo, esa causa, el motivo, si es en vía administrativa, pues en tu parte interna donde sea, o si no en las casillas que marcas dentro del estadillo, pues también establecerlo. Y mira, has hablado de la sentencia, me ha venido a la cabeza esa noticia que hace 2, 3 años fue bastante llamativa de que el juzgado de lo contencioso, creo que era en Vigo, que anulaba una denuncia a un policía por una prueba de detención de drogas que al final se anuló porque no estableció, porque no había no estaba dentro de estos cuatro motivos del artículo 21 para someter a esa persona a la prueba de detección de drogas, sino que era por más arbitrario, ¿no? Porque era porque yo lo digo o algo así, recogía la sentencia, los hechos probados. Entonces, por eso es importante establecerlo. Muy importante. Y en el ámbito penal también han habido absoluciones por estos aspectos. Te voy a hacer otra de esas preguntas que a mí me gustan mucho. Va. Bueno, por cierto, cuando hablas de la operatividad en el libro, me gustó mucho ese matiz que haces de el etilómetro llevarlo con la
la mano no dominante, ¿no? Es decir, en mi caso, que yo soy derecho, sería llevarlo con la mano izquierda. ¿Por qué? Para evitar que te lo cojan, te lo tiren, si llevan el cordón. Eso nosotros en Interpol nos gusta explicarlo cuando damos la formación de dispositivos críticos de control. ¿Por qué? Porque así tu mano fuerte, tu mano dominante, si ocurre cualquier cosa, tener disponibilidad de hacer uso del arma de fuego o de cualquier otro medio. Sin olvidar que este verano el ojo mayor de la Policía Local de Alcudia, en la zona de Mallorca, en una prueba de detención de drogas, el conductor acuchilló a un compañero. O sea, es muy importante, que desconozco cómo fue ese caso, pero bueno, viene a colación de lo que estamos hablando, de ese matiz, ¿no? De hacerlo bien, si tienes que hacer con el truco bueno, la detención de drogas, hacerlo con la mano no dominante y el cilómetro igual, llevarlo en la mano no dominante en este caso, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Estamos hablando ya de este nivel más táctico operativo de Interpol. Retomo esa pregunta que te iba a hacer. Eh, Conductor, yo voy a hacer el excepción entre la primera y la segunda prueba, sabes que tienen que pasar esos 10 minutos, le digo no puede comer, no puede fumar, tal. Y se pone a fumar. ¿Sería una negativa? ¿Sería un 383? Lo tocamos en el libro, Sí, correcto. es una cuestión abierta, la verdad es No, que no está cerrada, no hay casuística. La verdad es que me he esforzado muchísimo en encontrar una jurisprudencia. Por favor, aquí hago un llamamiento a si a alguien le llega alguna a sus manos que no, nos la haga llegar. Muy poca casuística, prácticamente yo no he encontrado, sería nula. Y aquí tenemos que hacer digamos, un recuerdo de los requisitos, ¿vale? En el apercibimiento nos vamos al requerimiento, tengamos una causa legal donde exigir a una persona que se someta. Claro, ¿qué sucede, Caco? Que no fumar, no comer, no beber está en el manual de instrucciones de un uso correcto del etilómetro. Imagínate un etilómetro que no precise ese requisito. O sea, no tenemos un contexto legal donde obviamente le hagamos obligación a la persona de someterse en tal circunstancias a dicha prueba. Vale, por lo tanto, si lo hace, yo mi recomendación es que se haga constar tanto en el acta, si es vía administrativa, como en las diligencias, esa falta de colaboración que, como sabéis, también es una conducta de la diligencia de signos y reacciones externas en caso de que estemos en ese contexto penal y hacerlo constar. Obviamente le vamos a impedir que fume. A mí no se me ha dado el caso, ¿eh? A mí han hecho amagos de beber, de comer, o sobre todo de beber agua o fumar, lo que dices tú, más fumar. Puedo fumar, simplemente con una buena explicación, la gente ha entrado a razón, que le puede afectar de manera negativa a su prueba. Por lo tanto, él es el mayor interesado en que esa situación no se produzca. Ni que fume, ni que bebe. El bulo también de que si beben agua rebajan tasa, ahí también hay un poquito de literatura. ¿De acuerdo? Piensa que el hígado metaboliza el 90% de etanol que hay en la sangre, en nuestro organismo. Solo un 10% nos dice la evidencia científica que se elimina a través del sudor, orina y, y expiración. O sea, solo un 10% entre orina, lo que expiramos de aire y sudor. Solo un 10%. Imagínate una persona que se esté sobrehidratando. O sea, no tiene sentido, porque hemos hablado de esa transferencia de gases de los alveolos al menos con 1,52 segundos. Dice la evidencia científica que necesitamos esa traslación de aire que proviene de los alveolos. Por lo tanto, también es un bulo el hecho de que se pueda beneficiar más que perjudicar un acometimiento de agua abundante. Tengo compañeros que dicen que sí, que han hecho pruebas y que tienen etilómetros, que sí, bueno, habrá que ver los etilómetros, habrá que ver qué funcionamiento correcto del etilómetro, habrá que ver muchas cosas. Si nos dice la evidencia científica que solo un 10% se elimina por estas tres circunstancias, orina, aire exhalado y sudor, pues imagínate. Vale, y luego, entrando a la cuestión que planteas, el hecho de comer, beber o fumar, lo único que puede afectar es a un funcionamiento anormal del aparato. Por lo tanto, él es el mayor interesado en que eso no se produzca. Si se produce, obviamente, un 383 yo no lo veo que se pueda instruir y, sin embargo, pues sí que hacerlo constar, obviamente, en el atestado para que quede muy claro la conducta llevada a cabo por la persona. Sí, yo he visto alguna de estas circunstancias y el tío acabar detenido por atentado a gente de la autoridad de fuma, no fumo, que voy a fumar, que no voy a fumar. Es Sí, absurdo. Yo lo veo un poco absurdo, porque al final es una situación que lo que hablamos, cuando le das profesionalidad a la actuación de la prueba de alcoholemia, tienen más probabilidad de éxito. Cuando ya entramos en una tesitura complicada, pues obviamente que se nos tuerce una actuación que debemos de dominar.
porque la prueba de alcoholemia la debemos de dominar en todos sus aspectos, ya no solo en el aspecto técnico, lo que dices tú, a nivel, ahí ya estaríamos un poco hasta de táctica policial, ¿no? De técnica policial, pues un poco a ver la persona que vas a acabar en una detención, que si te agrede y es un atentado vas a acabar en una detención, no pasa nada, pero me refiero a percibirle de manera, te voy a instruir uno, un 383 en caso de que persistas en esa conducta, pues si sabes ya de antemano que no cabe o que vas a tener complicaciones. Aquí lo más seguro es que sí que tengas que ir al plenario a ratificarte en el atestado porque probablemente en vía de conformidad no se haya conformado. Sí, yo es lo que siempre digo, que al final porque nuestros clientes de este tipo de situaciones es porque no saben el funcionamiento procesal, pero el día que damos con uno que sabe, lo que tú dices, hay que ser profesionales en todo momento, porque nunca sabemos que en la otra parte, por mucha situación casuística que se nos pueda dar. Siguiente pregunta. ¿Crees que los cuerpos policiales tenemos claro los protocolos con los centros de salud respecto a la prueba de extracción sanguínea? Según me Porque la normativa, no recuerdo si era ese artículo 23 de la endogenia de circulación, dice que tienes que llevarlo al centro sanitario más cercano. Sí. A ver, según me llega a mí, lo tenemos difuso, ¿vale? No lo tenemos complicado, lo tenemos difuso. Voy a ser positivo, no voy a ser pesimista. Antiguamente sería un poquito más pesimista. ¿Por qué digo antiguamente? Porque a partir del 2021, Caco, tuvimos una cosa muy La buena, Comunidad porque Valenciana. yo lo he estudiado y es muy operativo, muy correcto, me encanta. La verdad es que dije, chapó, ole el convenio que ha establecido, el protocolo que ha establecido de actuación la Consellería de Sanidad. No se nos olvide, porque tengo un compañero, no voy a dar el nombre de la población, que en su población yo le dije lo que hice yo en la mía y me ha funcionado. Nosotros hemos hecho una, Caco, a raíz digamos, de la entrada en vigor del protocolo. A raíz del 2021, a finales de año, salió el protocolo. Yo empecé digamos, a estudiarlo 2022, más o menos, mitad de año, y muchos desconocen la existencia de este protocolo. ¿Vale? Es un protocolo que involucra tanto a sanitarios como policías. Pero Como bueno, tú que estás en la Comunidad Valenciana, perdona que te corte, pero es que en el IVASPE mucha gente tampoco lo sabe. El IVASPE es la academia que tenemos aquí en la Policía Local de formación de agentes de escala básica. Por eso digo que a mí me sorprende, primero, que no se conozca este protocolo y segundo, que no hagan, porque yo estaba preocupado, que no hagan lo mismo que yo. ¿Cómo me planto en el centro de salud con un tipo que me acaba de pedir una prueba de... Hasta hace nada, los centros de salud no querían saber nada de este tema. O sea, nada de este tema. Y lo hablo con conocimiento de causa porque yo en 20 años he hecho una. Y me tocó ir, gracias a Dios que me apoyó la Guardia Civil y pudo hacer el traslado Caco, porque yo el hospital comarcal lo tengo a 30 kilómetros, tengo que desplazar, salir de mi población 30 kilómetros para poder hacer la prueba de contraste. Y en ese momento la Guardia Civil se ofreció a hacerla y no hubo ningún problema. Los compañeros que estaban de servicio en la población, ese servicio, lo hicieron y entre todos hicimos la actuación. Pero imagínate una plantilla pequeña con un patrulla que tenga que desplazarse al centro hospitalario. Por eso digo, perdón, que este protocolo ha sido una maravilla, porque yo cuando lo vi, población con centro hospitalario, tipo, pues, todas aquellas poblaciones que lo tengan súper bien porque no lo van a tener nada difícil, lo tienen súper claro, los hospitales funcionan de maravilla. ¿Dónde vamos a tener problemas? En los centros de salud. Nos dice el protocolo que a tu centro de salud y están obligados a hacer la extracción y están obligados a darte las dos muestras obtenidas y tú ya te encargarás de la remisión. La ventaja con los centros hospitalarios es que hacen ellos la remisión de la muestra. Nosotros en los centros de salud, la mayoría de municipios que tienen centro de salud, tienen que enviarlas por sus propios medios al Instituto de Medicina Legal. Sí, si También no, si no recuerdo mal, si es en vía penal al Instituto de Medicina Legal y si es en vía administrativa, se va al laboratorio para analizar. si es en drogas, sí. Si es en alcoholemia, siempre, en cualquiera de los dos casos, va al Instituto de Medicina Legal. ¿Vale? Si es en la prueba de drogas, sí que lo vamos a mandar a nuestro laboratorio de referencia. Nosotros hicimos la prueba de contraste, era una anécdota que quería contarte. Me adelanto un poco. Los compañeros, yo cuando entró este protocolo, 2022, me lo leí, lo estudié y hice
un protocolo interno nuestro, muy sencillito, de 3 folios, 2 folios y medio, con todos los pasos a seguir en el caso de que nos pidan una prueba de contraste. Yo me encargo de la unidad de atestado de mi plantilla. Me encargué pues, de hacer las pautas para poder llevar a cabo una prueba de contraste. A los compañeros, Caco, esto es, ya te digo que es un caso real, les pidieron la prueba de contraste, acaban de venir de la academia, llevarían un par de años, 1 o 2 años trabajando. No tuvieron ninguna dificultad, cogieron el protocolo y dijeron, esto hay que hacer, esto. Por eso digo que yo me preocupé cuando clarifiqué el protocolo, supe de él, me fui a mi centro de salud, hablé con el director y dije, esto os involucra, esto hay que tenerlo claro, porque si nos piden una prueba de contraste, la actuación es esta. Y ya no es que me digan a mí lo que tengo que hacer, es que al ámbito sanitario le está diciendo lo que tiene que hacer. Y esto es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo. Incluso el propio protocolo adopta 2 actas que se deben de seguir, o sea, súper bien. La verdad es que maravilloso. El protocolo que se estableció por parte de la consellería, muy bien. Yo no tengo, vamos, no tengo ningún aspecto que sacarle porque todo lo veo súper positivo. Sí que es un poco engorroso cuando te habla de contenedor secundario y terciario, tienes que meter los 2 tubitos, cada uno en un sobre cerrado y esos 2 sobres a la vez en otro sobre mayor que le llama el protocolo terciario, contenedor terciario. Ese sobre va firmado por la enfermera o el enfermero que haya realizado la muestra, la extracción sanguínea, por los agentes actuantes y por la persona sometida. Se precinta con un adhesivo transparente, las firmas en el cierre y se remite lo que hemos dicho al Instituto de Medicina Legal. Si fuera de drogas, a tu laboratorio de referencia junto con la prueba salival. Por lo tanto, súper bien. Nosotros lo hicimos, la prueba de contraste que hicimos, la verdad que hace poquito, hará unos 5 o 6 meses, fue por prueba de drogas, ¿vale? Y fue por prueba de drogas porque dijo que le había salido bien en Valencia, que en Valencia se ve que le hicieron una prueba de drogas, pidió la prueba de contraste y dice que salió indemne. Nosotros, yo, como era la primera que hacíamos de drogas, estuve pendiente, le hice un seguimiento y dio positivo. O sea, dio positivo tanto en el test salival como en la prueba sanguínea. Sí que es cierto que tardó una semana un poquito más en analizarse, la de sangre que la de saliva, pero dio unos resultados positivos en la prueba de contraste que solicitó. Bueno, pues ahí queda dicho, además, si alguien quiere indagar más sobre el tema de esos tubos, ¿no? Que tienen que llevar el conservante, el anticoagulante, es el cloruro de sodio y el fluoruro de potasio, creo que son y demás. Eso Sí, viene en la orden de justicia 1291/2010. Si alguien quiere, es curiosa, ¿eh? Es curiosa y está bien leerla, ¿no? Para saberlo, ¿no? Ya es una culturilla, ¿no? Culturilla policial sobre estas cosas. Para ir terminando, hace poquito estuvimos hablando, publicamos en el canal de Telegram, en nuestras redes sociales, la reciente sentencia de septiembre que hacía relación al 383, ¿no? Que el Tribunal Supremo, bueno, como sabes cuál es, si quieres, sí. explícala, que la vas a explicarme mejor que yo. Bueno, se trata de una situación en la que entra un poco a valorar la conducción. Como sabéis, si analizamos la tipicidad del 379.2, el que condujere un vehículo a motor, ¿vale? Por lo tanto, condujere implica conductor y movimiento. Hay sentencias, Caco, que te dicen que saliendo de un estacionamiento y habiendo recorrido apenas 1 metro y prácticamente nada más, 1 metro y medio, creo que hay ese límite en algunas resoluciones de audiencias provinciales, ya consideran, ya califican los hechos como conducción, ¿vale? Por lo tanto, la conducción tiene que estar acreditada. Te digo la verdad, no sé en qué se basa el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Supremo en entrar a esa valoración. Yo creo que te viene. Hay que analizar las sentencias, primero del penal y de la audiencia provincial, y leer muy bien los hechos probados, porque yo Yo creo creo que el de la Tribunal audiencia, ¿eh? Supremo, De la audiencia. la audiencia, De correcto, la perdón. audiencia de esa sentencia está todo más... Claro, claro, yo si la tienes te pediría que me la pasaras porque yo Sí, soy... mira, en la que te envié la del CEN2, ¿vale? Porque que la publicamos en el canal de Telegram, estamos hablando de la sentencia del Tribunal Supremo Sí, ahí, 4083 ahí la tendré. 2025 de fecha de 24/9, que si te metes con el X o con el link de CEN2, ahora ya le puedes pinchar un poquito más abajo, te sale de dónde provienen. Y le pinchas en la de la audiencia provincial, le pinchas y te lleva directamente a la audiencia provincial. Perfecto, pues la leeré más al detalle porque sí que es cierto que solo leí la resolución del Supremo. Y yo
considero que ellos tienen claro que se acreditó la conducción, con independencia de los hechos un poco particulares de la actuación. Pero piensa que es un elemento necesario, un elemento objetivo del tipo que se tiene que dar. Si no existe conducción, no se da. De hecho, hace poquito leí también una muy reciente de Audiencia Provincial de 2025 que alegaba que cuando llegan los compañeros, la chica ya está bajada del coche y no se puede acreditar ni quién era el conductor ni que hubo conducción. Ahí, ¿qué debemos de interpretar? Pues debemos de interpretar que a lo mejor pues, no se ha indagado sobre los indicios, porque tuvieron dos llamadas de un vecino que identifica el vehículo, incluso le facilita la placa de matrícula, y a lo mejor a través de ese vecino, ese testigo, se podría haber identificado al conductor del vehículo, incluso podía haber manifestado por las circunstancias concretas de que hubo desplazamiento, conducción, en qué consistía ese tipo de conducción, demás. Claro, leemos una sentencia sensacionalista en el sentido de que porque sí que es cierto que se ha corrido un poquito la voz de que ya el Supremo, ¿no? Ya se puede cometer. No, no, no. Se tiene que acreditar el elemento objetivo de conducción. Y eso implica tener una persona identificada como conductor y que el artefacto se traslade en el tiempo, se desplace en el tiempo un mínimo de espacio-tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es una circunstancia, ya te digo, analizar, no lo he hecho al detalle, te lo confieso. Habría que leer pues con sumo detenimiento la resolución de la audiencia provincial. Pues yo creo que la verdad, Antonio, ha sido una charla bastante entretenida, sobre todo instructiva y pedagógica, sobre el tema de tu libro, ¿no? La específica prueba todo sobre la específica prueba de alcoholemia. Hay muchos temas que nos hemos dejado, no podemos hablar de todo el libro, ¿no? Hablar, pues, eso de la curva de Whitman, ¿no? Sobre el tema hay sentencias al respecto de que pasan horas, se hace la prueba, se localiza a la persona, se hizo la prueba y sale condenado. Lo que hablabas también, los elementos objetivos y subjetivos para estar dentro del 379, ¿no? Que tiene que haber ese conductor, ese vehículo, etcétera, etcétera. La verdad es que de aquí lo recomendamos. ¿Y dónde podrían localizar nuestros oyentes tu libro? ¿Dónde lo podrían adquirir? Vale, Caco, lo tenemos en Amazon publicado. Si acceden a Amazon y ponen el título del libro o mi nombre, Antonio Montoya, lo van a tener. Y luego también, si quieren, yo de aquí te lanzo una propuesta. Si quieren obtenerlo a través de ITPOL, ¿vale? Pues yo les aplico directamente un 25%. ¿Vale? Y en este caso me lo deberían de solicitar pues al correo electrónico a Monbla, si quieres luego te lo paso y lo incluyes en la descripción, a Monbla, libroalcoholemia, gmail.com. Si me contactan directamente a través de Itepol, pues yo hago esa reducción en cuanto a precio. Y si quieren mayor comodidad, pues bueno, Amazon, que sabemos que es una pasada, pues bueno, ahí lo tienen publicado y no va a tener ningún problema en poder adquirirlo. Pues por nuestra parte, la verdad es que muchas gracias, ¿no? Dejaremos en la descripción y cuando demos publicidad ese correo de Antonio y los que contactéis directamente, pues que hemos escuchado la entrevista y queremos aprovecharnos de ese 25% y nada, y ya os lo hará llegar y nada, por parte de Tibor, muchas gracias. Este es tu podcast, Antonio. Si tienes algo último que decir, es tu momento. Simplemente agradecerte que me hayas invitado, que con un placer. Me ha encantado que hicieras una lectura profunda del libro. La verdad es que me has sacado alguna rectificación que te he agradecido mucho, la verdad. Te soy sincero. Y eso también denota pues, que te lo has leído, vamos, en profundidad y nada más. Agradecerte la invitación y abierto a colaborar, vamos, en cualquier otro tema y nada. Y también agradecer a Frank, que fue el que nos puso en contacto, compañero de mi plantilla en la actualidad. Encantado con él. Y muy bien, muchas gracias. Pues nada, la gracia de parte de todo el equipo de TIL, de Perú, de TIL, por todo el equipo de Itepol, por ti, por tu dedicación y por este manual que recomendamos. Así que un saludo y hasta pronto a todos.